Mi esposa me confesó que no podía amar a mi hija como a la suya. Ahora, mi hija ha dejado de llamarla mamá y está destruyendo nuestra familia. Clara, no tengo hambre. La voz de mi hija Sofía llegó desde el otro lado de la puerta de su dormitorio, tan afilada y fría que pareció cortar el aire cálido del pasillo. Abajo, en la cocina, Clara se quedó inmóvil, con el cucharón de la sopa suspendido en el aire. No fue la negativa a cenar lo que la paralizó. Fue la palabra. Clara. Durante 9 años, desde que era una niña pequeña con coletas, Sofía la había llamado mamá. Lo había hecho de forma natural, sin que nadie se lo pidiera, con todo el amor y la confianza que una hija puede depositar en una palabra. Pero esa confianza se había hecho añicos hacía 3 días, y ahora, esa simple palabra, Clara, se había convertido en el arma más cruel y precisa que mi hija de 16 años podía blandir. Vi el color desaparecer del rostro de mi esposa. En ese instante, supo que el amor que había decidido que no era suficiente era, en realidad, todo lo que mantenía unida a nuestra familia. La vida de Sofía y la mía comenzaron juntas en la sala de espera de un hospital cutre cuando yo apenas tenía 17 años. Su madre biológica, una chica tan asustada y perdida como yo, me entregó a nuestra hija envuelta en una manta de hospital y me dijo, no puedo hacer esto. Desapareció esa misma tarde, y con ella, mi adolescencia. Pero en el momento en que sostuve a Sofía, un ser diminuto y arrugado que dependía enteramente de mí, supe que no la cambiaría por nada. Nuestros primeros años fueron una sinfonía de caos y cafeína. Trabajaba turnos dobles en una cafetería, un trabajo monótono que me permitía pagar el alquiler de un apartamento minúsculo que siempre olía a leche de fórmula y pañales. Dormía a ratos, comía las sobras de su plato y aprendí a ser padre a base de prueba y error. Mis amigos iban a fiestas, yo me quedaba en casa cantándole canciones de cuna a un bebé con cólicos. Pero cada noche, cuando la miraba dormir, con su pequeño pecho subiendo y bajando, sentía una plenitud tan abrumadora que todo el cansancio y el sacrificio valían la pena. Ella era mi mundo, mi propósito, mi ancla. Conocí a Clara en esa cafetería. Ella era una clienta habitual, una ilustradora que pasaba horas dibujando en su cuaderno en una mesa junto a la ventana. Tenía una sonrisa tranquila y una presencia calmada que era como un bálsamo para mi vida frenética. Durante meses, solo intercambiamos cortesías. Pero un día, reuní el coraje para invitarla a salir. Antes de que pudiera aceptar, solté la verdad como si fuera una advertencia. Tengo una hija. Tiene 7 años. Y es lo más importante de mi vida. Estaba preparado para la excusa, para la sonrisa de lástima y el inevitable rechazo. En lugar de eso, ella me miró directamente a los ojos y dijo, entonces, lo primero que quiero hacer es conocerla. Esa primera tarde fue un desastre adorable. Sofía, nerviosa y ansiosa por impresionar, derramó un vaso entero de jugo de uva sobre la blusa blanca de Clara. Me quería morir de la vergüenza. Me disculpé profusamente, pero Clara simplemente se rió, una risa genuina y sin artificios. No te preocupes, dijo mientras Sofía la miraba con ojos llenos de pánico. Supongo que necesitaba una excusa para lavar la ropa de todos modos. Se arrodilló, ayudó a Sofía a limpiar y, en 10 minutos, estaban las dos sentadas en el suelo, dibujando juntas en su cuaderno. Esa noche, por primera vez en 7 años, sentí que mi mundo, que hasta entonces había sido solo para dos, podría tener espacio para alguien más. Nos casamos un año después. Sofía, vestida de blanco, caminó por el pasillo delante de nosotros, lanzando pétalos de flores con una seriedad solemne. Clara no intentó reemplazar a una madre ausente, construyó algo nuevo. Se convirtió en la persona a la que Sofía acudía con los deberes de matemáticas, con los secretos sobre el chico que le gustaba, con las lágrimas de una rodilla raspada. Le enseñó a trenzarse el pelo, la animó en sus partidos de fútbol y la abrazó en las noches de tormenta. Con el tiempo, nuestra familia creció. Tuvimos 2 hijos, Valentina y Mateo. Desde fuera, éramos la imagen perfecta de una familia ensamblada con éxito. Sofía adoraba a sus hermanos pequeños y a Clara. La palabra madrastra nunca existió en nuestra casa. Era, simple y llanamente, mamá. Y Clara parecía corresponder a ese amor con la misma intensidad. O eso creía yo. El castillo de naipes se derrumbó el mes pasado. Sofía cumplía 16 años. Unas semanas antes, entró en mi estudio con los ojos brillantes de emoción y una determinación que me conmovió hasta lo más profundo. Papá, dijo, sentándose frente a mí. Para mi cumpleaños, solo quiero una cosa. Quiero pedirle a mamá que me adopte legalmente. Me mostró los papeles que ya había investigado en internet. Quiero tener su apellido. Quiero que sea oficial, que todo el mundo sepa que es mi mamá para siempre. Nunca la había visto tan feliz, tan segura de algo. Era la culminación de años de amor y pertenencia.
Esa noche, esperé a que los niños se durmieran y le conté a Clara la petición de Sofía. Esperaba lágrimas de alegría, una emoción igual a la mía. Y al principio, eso fue lo que obtuve. Me abrazó con fuerza, sonrió y dijo que era lo más bonito que había oído nunca, que por supuesto que sí. A la mañana siguiente, cuando Sofía se lo pidió oficialmente, Clara la envolvió en un abrazo y le prometió que empezarían el papeleo esa misma semana. La alegría en la cara de mi hija ese día fue algo que atesoraré para siempre. Pero la sonrisa de Clara no llegó a sus ojos. Esa noche, la fachada se vino abajo. La encontré en la cocina, mirando por la ventana a la oscuridad del jardín, con una taza de té intacta entre las manos. David, tenemos que hablar, dijo, sin darse la vuelta. La atmósfera cambió al instante. Se volvió fría, pesada. No puedo hacerlo, susurró, y su voz era tan frágil que temí que se rompiera. ¿Hacer qué? ¿El papeleo? Puedo encargarme yo si estás ocupada. No, me interrumpió, girándose por fin para mirarme. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No puedo adoptarla. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Creí que estabas feliz. Lo estoy, quiero decir, la quiero, David, de verdad que la quiero, tartamudeó, las palabras tropezando unas con otras. Pero no es lo mismo. No es igual. No siento por ella lo que siento por Valentina o por Mateo. Es diferente. No es mío. Cada palabra era un golpe. Adoptarla, poner mi nombre en un documento legal que dice que soy su madre, sería una mentira. Estaría firmando una mentira. Y no puedo hacer eso. Lo he intentado, te juro que lo he intentado durante años, pero no puedo forzar un sentimiento que no está ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el amor, todos los abrazos, todas las noches leyendo cuentos, todos los te quiero, mamá, ¿había sido una actuación? Entonces fingiste, logré decir, mi voz ronca. Todos estos años, ¿has estado fingiendo? No, exclamó, con un sollozo ahogado. No he fingido. El cariño es real. Pero no es amor de madre. Es el amor de una mujer por la hija del hombre al que ama. No es lo mismo. ¿No lo entiendes? No. No lo entendía. Le supliqué que no le dijera nada a Sofía, que me diera tiempo, que yo encontraría la manera de explicárselo. Que le diría que había problemas legales, cualquier cosa. Me lo prometió. Pasé los siguientes 3 días en una agonía silenciosa, buscando las palabras para romperle el corazón a mi hija. Pero la verdad tiene una forma cruel de abrirse paso. Llegué a casa temprano del trabajo un viernes. La casa estaba en silencio. Encontré a Sofía en la cocina, de pie, con el teléfono de Clara en las manos. Su rostro estaba pálido, surcado por lágrimas silenciosas. Había estado usando la tableta de Clara para hacer los deberes y le había llegado una notificación. Un mensaje de su tío, el hermano de Clara. Sofía, por curiosidad, lo abrió. Y leyó toda la conversación. No sé cómo decirle que no. Me siento como un monstruo, pero no puedo hacer esto. No quiero ser legalmente responsable de la hija de otra persona. Amo a David, pero esto es demasiado. ¿Y si algún día se parece a su madre biológica? ¿Y si trae problemas? No es mi sangre. Cuando Sofía levantó la vista y me vio, su expresión no era de tristeza. Era de una claridad devastadora. Tú lo sabías, ¿verdad?, susurró. Los dos lo sabíais. Estabais esperando a ver cómo me mentíais. Intenté explicarle, abrazarla, pero se apartó de mí como si quemara. No me toques, dijo. Se fue a su habitación y cerró la puerta. No volvió a bajar a cenar. Y así empezó. La palabra mamá desapareció de nuestra casa. Fue reemplazada por Clara. Un nombre propio que marcaba una distancia insalvable. La calidez se desvaneció. Las cenas se volvieron silenciosas y tensas. Sofía solo hablaba con sus hermanos y conmigo. A Clara, la ignoraba o le respondía con monosílabos educados y fríos. Los niños pequeños no tardaron en notarlo. Una noche, Valentina, con sus 6 años, le preguntó a Clara en la mesa, ¿por qué Sofía ya no te llama mamá? Antes de que nadie pudiera responder, Mateo, de 8, añadió con una lógica infantil aplastante, si ya no es su mamá, entonces ya no es nuestra hermana. Clara se quedó blanca como el papel. Creo que fue en ese momento, al ver el miedo y la confusión en los rostros de sus hijos biológicos, cuando entendió la magnitud del daño. No solo había roto el corazón de Sofía. Había fracturado la base de nuestra familia entera.
Hace unos días, encontré a Sofía en su habitación, llenando unos formularios en su ordenador. ¿Qué haces, cariño?, le pregunté. Estoy investigando el proceso de emancipación, respondió, sin levantar la vista. Y también voy a cambiar mi apellido. Volveré a usar el de mi madre biológica. No quiero llevar el apellido de una familia a la que no pertenezco, ni el de una mujer que nunca me quiso. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Sof, no hagas esto por rabia, le supliqué. No lo hago por rabia, papá, dijo, mirándome por fin, y sus ojos eran los de una adulta. Lo hago por respeto. Por mi propio respeto. El amor no se mendiga. Esa noche, Clara se derrumbó en la cocina, sollozando, repitiendo una y otra vez que había cometido el peor error de su vida, que lo arreglaría, que le diría a Sofía que la adoptaría. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Sofía ya no llora. Solo mira hacia adelante, con esa calma escalofriante de quien ha aprendido la lección más dura de todas. Ahora, nuestra casa está dividida por un muro invisible. Clara intenta hablar con Sofía, le prepara sus platos favoritos, le deja notas en la puerta. Pero Sofía ya no la ve. Para ella, Clara se ha convertido en un fantasma. Y a veces, cuando salgo con los 3 niños a dar un paseo, Clara se queda en casa. La veo mirándonos desde la ventana del salón, esperando una mirada, una señal, un gesto de la hija que tuvo y que, por miedo a una mentira legal, perdió de la forma más real posible. Pero Sofía nunca se da la vuelta. A veces, el vínculo más fuerte no es el de la sangre que compartes, sino el del corazón que sostienes. Y cuando decides soltar ese corazón, a veces, se rompe para siempre. ¿Fue Clara honesta al admitir sus sentimientos, o fue cruel al no darse cuenta de que la verdad, a veces, causa más daño que la mentira que se vive por amor? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.